Recording in progress. Bienvenidos nuevamente a una sesión de su clase de contabilidad general y vamos a continuar este ejercicio. Les recuerdo que veníamos haciendo una serie de transacciones. Estas transacciones que, por supuesto, generan ingresos y gastos contablemente hablando, o sea, siguiendo el principio de realización. Eso es importante que ustedes vayan viendo cuándo que se causan los gastos, cuándo se devengan los ingresos, cumpliendo con el principio de realización. Son transacciones que van a ir cambiando los saldos iniciales de las cuentas que recibimos. Recibimos un balance inicial a partir del cual empiezan a ocurrir una serie de transacciones que van cambiando los saldos de las cuentas. Y nos vamos a dar, además, vamos a dar cuenta que vamos a dejar para el final una serie de transacciones que son repetitivas y entonces se dejan para el proceso de ajustes. Que recuerden que los ajustes son entendidos como ese proceso que está al final del periodo, independientemente de la frecuencia del periodo. Son periodo donde se le reconocen, digamos, los impactos financieros que tienen una serie de transacciones que son repetitivas durante el año o durante el periodo. Ese proceso de ajuste se coloca al final, se incorpora al final y, por supuesto, son transacciones que también son equilibradas en débito y crédito, pasan por el libro diario y por el libro mayor, igual que cualquier transacción, y están justo antes del proceso de cierre de las cuentas. Eso es parte de lo que se ilustra en este ejercicio. Entonces, vamos a retomar desde la transacción G. Nos decía que el efectivo, o sea, la cuenta de efectivo pagada, ¿no? Se desembolsa de la cuenta de efectivo de la manera siguiente. Se pagan cuentas por pagar. En este caso, se pagan cuentas por pagar. ¿Qué le ocurre al efectivo? El efectivo cae, es decir, se acredita la cuenta de efectivo, y si se están pagando cuentas por pagar, ¿qué le ocurre al pasivo cuentas por pagar? Se debita, ¿no? Se debita, se está reduciendo un pasivo. Entonces, débito en el pasivo, crédito en el efectivo. Estás pagando unas deudas con proveedor. Luego nos dice, se pagan salarios, transacción H, se pagan 200 en salario, y esos 200 incluyen la cantidad de 10 que al cierre del balance pasado quedaba pendiente de pagarle a los empleados. Entonces, si ustedes recuerdan del balance inicial, había una deuda con los empleados aquí, unos salarios por pagar, y ahora nos dicen que, bueno, pagamos los. Es decir, el efectivo se acredita, se reduce la cuenta de efectivo y se equilibra como. Hay 10 que se están pagando de deuda con los empleados, es decir, se debita la cuenta de salarios por pagar. ¿Y a dónde creen ustedes que va la diferencia? Se debita también en salarios por pagar, pero 190. No, porque ahí se quedaría como un salario negativo, un por pagar negativo, ¿no? O sea, si tú pones aquí 190, si pones 190 va a estar equilibrado, por supuesto, pero son 200 y 200. Pero esto te daría una cuenta, un pasivo negativo, o sea, como que ellos te deben a ti. Una cosa rara, ¿no? Y normalmente la relación con los empleados es que ellos trabajan, tú les pagas. Ellos trabajan, tú les pagas, ¿cierto? Pasan 15 días, uno paga la quincena. Pasan 15 días. Es decir, que primero se causa el gasto y luego tú vas pagando. Ustedes se fijan, normalmente tú no le anticipas el salario al empleado. Normalmente, eso no quiere ocurrir. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir. Claro que puede ocurrir. No es que tú le anticipas el salario por 190. Aquí lo más probable es que estás reconociendo que los salarios que los empleados ya trabajaron. Entonces esos 190, ¿dónde irán? Si ya trabajaron, ¿qué se causó?
Los gastos. Exacto. ¿Lo ven? Es decir, se acredita el efectivo porque estás pagando y si ellos trabajaron, ya te lo gastaste. Lo que pasa es que hay 10 del año pasado, 190 pesos. Sí, este gasto de 190 pertenece a este año. Y ahí está el equilibrio. Los gastos aumentan por la izquierda, por el débito, y se equilibra la cuenta. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido si esto pasa cada quincena? Vamos a imaginar. Si esto ocurriera cada quincena, ponte, viene la primera quincena, suponte la primera quincena suponte son 50, por decir algo. Bueno, tú pagarías 50, ¿no? 10 que les debías, y si ya pasó la primera quincena es porque ya trabajaron. Entonces, ya hay 40 de gasto este año. Si viene la siguiente quincena, suponte que son, no sé, 40. 40 le pagaste, 40 te gastaste. O sea, ya esto está listo. Entonces empieza a acumular el gasto de este año y como ya lo están trabajando, como ya trabajaron, entonces ya te lo gastaste. Distinto es que yo diga, bueno, mira, voy a anticiparles un dinero para el mes, para el trabajo del mes que viene. Entonces yo le saco mi 40, por decir algo, y tengo un activo, estoy anticipando un servicio, ¿no? Estoy prepagando un servicio, como el alquiler prepagado. Lo que pasa es que en vez de alquiler prepagado sería un salario o unos honorarios prepagados. Es decir, no has recibido el servicio, estás anticipando el pago, tienes otro activo. Cuando ellos trabajen, tendrás que matar ese activo y ahora sí te lo gastas. Pero son dos situaciones distintas. Una cosa es que ellos trabajen y después tú les pagues, y otra cosa es que tú les pagues y después trabajes. Y eso es con cualquier servicio. Una cosa es que pagues y otra cosa es que tú anticipes el servicio. ¿De acuerdo? O sea, esto es cuando se devenga, ¿no? Esto es devengar. Claro, acuérdate que los ingresos y los gastos, según el principio de realización, se reconocen cuando se devengan. Exacto, por eso. Cuando se devengan, cuando alguien se lo ganó. Y en la relación, digamos, entre la empresa y el empleado, cuando el empleado se gana su dinero, cuando lo trabaja. Entonces, pasan 15 días de trabajo, se lo ganó. Aunque no le hayas pagado, ya se lo ganó. Es decir, que en su contabilidad, él va a tener un ingreso y en la contabilidad de la empresa vas a tener este gasto. ¿De acuerdo? En la medida que se va causando. Y otra cosa es el pago. El pago es, digamos, el reto de contabilidad. Es que el paradigma se rompe y no necesariamente un pago genera un gasto. Tú estás a lo mejor pagando y lo que estás a lo mejor es anticipando un servicio y no te lo has gastado todavía. Eso es lo que quiere, digamos, como que ir viendo, entendiendo como paradigma de la contabilidad. La contabilidad trabaja en base de causación, no de efectivo, sino de causación. Es decir, el gasto no es necesariamente cuando sale el dinero y el ingreso no es necesariamente cuando llega el dinero. El ingreso es cuando te lo ganaste, seas cobrado o no es cobrado. Ese es el reto. Bueno, y entonces en este caso, tú estás pagando 200, 10 le debías del año pasado, y si esos 200 son por el año, entonces ya esa diferencia es el gasto del año. Luego, en la I, nos dice, bueno, el efectivo se desembolsa 56 por impuestos sobre la renta. Y eso incluye los 12 que ya tú debías al cierre del año pasado. Si ustedes se fijan en el balance, igual como ocurría con el salario, en el balance también recibimos una deuda con el impuesto sobre la renta. Tengo $12 que pagar todavía del año pasado. Y me están diciendo que yo pago 56. Es decir,
se acredita el efectivo en 56, ¿verdad? De los cuales 12 son para pagar el año pasado, la deuda. Esto ahora queda en cero. Y hay 44 de diferencia. Entonces, aquí, de nuevo, la misma discusión. ¿Esos 44 los lanzo a gasto o los pongo como anticipo? Son a gasto, creo. Bueno, claro, allí hay una discusión porque si lo lanzas a gasto, bueno, sabes que al final del año tienes que ver cuál es tu verdadero gasto de impuestos y tienes que hacer el ajuste, ¿no? O si lo lanzas en efectivo, perdón, como anticipo, fíjense que por eso hago las dos cuentas para la discusión, ¿no? Si lo pones como anticipo, estaría aquí. ¿Qué quiere decir eso? Agarraste el 56, le pagaste al impuesto 56, pero tú le dices, oye, pero solo yo te debía 12. Entonces ahora tú me debes 44 a mí. Es como si yo estuviera anticipando. Como si era, bueno, mira, yo te voy a pagar 44 una vez y al final del año ajustamos a ver cómo es la cosa. O lo lanzo a gasto, como está aquí, pero sabiendo que al final del año no sé si ese va a ser el gasto de impuesto. Puede ser distinto, ¿no? Lo más probable es que sea distinto. Porque el impuesto sobre la renta sale en un porcentaje de las ganancias del año. De las ganancias, no de los ingresos, de la ganancia. La ganancia es ingreso menos los gastos, ¿no? Un porcentaje de esa ganancia. Entonces habrá que esperar el final del periodo para ver cuánto es el impuesto. Pero bueno, por lo pronto vamos a colocarlo allí como un gasto ya generado. O sea, en el gasto iría si efectivamente se debían los 12 y además los 44 de, por así decirlo, este año, ¿no? Bueno, si eso fuera así, y ese gasto estuviera en el año pasado. ¿Sí me sigue? Ese gasto se habrá quedado en el balance anterior. ¿Sí? Porque no puedes tener, digamos, 44 este año cuando ya los debes. ¿Sí me explico? O dicho de otra manera, no lo puedes deber si no te lo has causado. Entonces, en el caso del impuesto, pero si tú hubieses recibido el servicio y no lo has pagado, como el caso de estos 12, ¿dónde salieron esos 12? Esos 12 salieron de que seguramente el año pasado sacaste tu cuenta, sacaste cuánto tenías que pagar de impuestos y no pagaste completo, entonces debes 12. ¿Me sigue? Debes 12. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Tú pudiste haber matado 12 y 12 y se acabó. Y no le debes nada a nadie ni nadie te debe a ti. Y ya. Y sigue el año y al final del año calculas tu impuesto. El ejercicio está hecho a propósito así, para la discusión. Está hecho a propósito que pagas más, una cosa que nadie haría, ¿no? Más que lo que debes, pagas más de lo que debes, mata los 12 que ya traías y entonces viene la discusión, ay, ¿qué hago con los 44? Entonces empieza ese tema. Y básicamente los 44 es, yo lo hubiese puesto como prepagado. Lo que pasa es que, recuerden que yo les comenté que este es un ejercicio que está en uno de los capítulos del libro y ahí lo detallan y van conversando. Bueno, los profesores lo colocan como gasto. Y después al final tienen que ajustar igual. Porque ¿qué va a ocurrir? Que recuerda que el principio de asociación exige colocar los ingresos y los gastos en el periodo donde corresponden. Estos 12 son un gasto del año pasado. Lo que pasa es que no lo habías pagado, que es distinto, pero eso se quedó en la utilidad del año pasado. Es un gasto del año pasado. Porque es un gasto por el servicio del impuesto del año pasado, que es un porcentaje de la ganancia. Ahora este año habrá que esperar que termine para saber cuánto es el gasto de este año. Y entonces ajustarlo con estos 44 que están anticipados. Eso es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Y si de repente la empresa deja de generar ganancias y al final del año el impuesto sobre la renta es menor que ese 44, qué pasaría? ¿Tendrían que devolverte el dinero?
Bueno, lo que va a ocurrir normalmente es que no te devuelven el dinero. Lo que va a ocurrir normalmente es que lo vas a tener que ajustar y pasarlo al activo. Suponte que nada más el año fueron 30 por ese año. Tú vas a tener que hacer un ajuste y decir, ah, bueno, mira, entonces tengo 14 de más. Entonces tendrás que decir algo así como que 14 y 14. Y eso está equilibrado, ¿verdad? Con esos 14, esto quedó en 30, que es el gasto del año, y esto quedó 14 pendiente a tu favor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No te van a devolver el dinero, sino que te van a decir, ah, bueno, vamos a esperar que venga el año siguiente y ya tienes 14 adelantado. Entonces, cuando venga el año siguiente, ocurre lo mismo, ves cuánto te gastaste y bueno, te consumes esta parte. Te consume lo que te quedó. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ese es el tema del impuesto. Ahora viene y nos dice, bueno, mira, se desembolsó efectivo por unos intereses sobre un documento por pagar. Nosotros tenemos en el balance una deuda también que genera intereses, unos documentos por pagar. Y esos intereses son el 10% de tasa sobre la deuda de 120. Cada 31 de marzo se pagan esos intereses. 10% de 120 son 12. Por ciento de interés anual, 120, que es la deuda, son 12. Es decir, esto es $1 mensual. $1 mensual. ¿Okay? Pero cada 31 de marzo se pagan los intereses del año. Así cada 31 de marzo tú pagas los $12. Entonces, ya tienes $9 pendientes. Vamos a ver. Si se fijan en el balance, tenemos unos intereses por pagar aquí. Es decir, del año pasado recibimos esta deuda. Si se pagan cada 31 de marzo, ¿verdad? Y son $1 mensual. $1 mensual. Vamos a ver que este es el año. Aquí comienza el 1 de enero. 1 de enero, este es el 31 de diciembre. 31 de diciembre. Ok. Pero te dicen que cada 31 de marzo, 31 de marzo, cada 31 de marzo, tú hagas los intereses del año. Es decir, cada 31 de marzo hagas los $12. Entonces, claro, al cierre del año pasado, tú debías 9, que son estos 9 que están aquí. ¿Y cuánto se acumula de diciembre a marzo? Bueno, es $1 por mes. Aquí está enero, febrero y marzo. O sea, $1 cada mes. Cuando llega el 31 de marzo, tú debes 12, que son los 9 acumulados al cierre del año pasado, más 3 meses de este año. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de hacer esto a pie. ¿Cuál es el asiento de enero al 31 de marzo? De enero al 31 de marzo. ¿Qué creen ustedes? Los intereses por pagar crecen. Ah, ¿cuánto crecen? 3. 3 más. ¿Y esos 3 con qué los equilibrio? Intereses por pagar es ahí, no sé dónde se equilibra. En documentos por pagar, ¿será? No, porque ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la deuda que tú tienes? ¿No? Ok. Esto que está aquí. 10% de 120 son los intereses del año. Si tú quieres equilibrar esto, tú tienes que poner esto aquí. Y eso estaría ahí, estaría como diciendo, bueno, ya no le debo, o sea, no debo del documento, pero debo intereses. Como raro, ¿no?
Estos son intereses. Es decir, es un gasto adicional que se genera porque tiene un préstamo. Tú tienes que pagar, al final del día tú vas a pagar lo que te prestaron más los intereses. Entonces, los intereses son un gasto adicional. Aquí tienes una cuenta de gasto por interés. Ese es el servicio de usar el dinero de otro que estás pagando. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, ¿qué ocurre? Que esos tres se han equilibrado. Es decir, ese gasto es el gasto del año que tú llevas hasta ahora. Tú estás de enero a marzo. Y de enero a marzo te has gastado $3. Es $1 mensual. Estás reconociendo el servicio de los intereses. El servicio de la deuda. $3. $1 por mes. Y te dicen que los 31 de marzo tú pagas el año, los intereses completos del año. Es decir, el 31 de marzo tú pagas estos 12 que están pendientes. ¿Cómo los pagas? Bueno, con efectivo. Saca el efectivo y matas aquí 12. Y el 31 de marzo saldaste tu deuda de intereses nada más. No te están diciendo que pagas parte de la deuda principal, nada de eso. Solo los intereses. Ahora, ¿qué ocurre el resto del año? ¿Qué ocurre desde marzo a diciembre? Hay 9 meses más. ¿Cuál cree usted que es el asiento si ahora dejo pasar el tiempo y llego a diciembre? En intereses por pagar. Sube por la derecha. ¿Cuánto? 9. 9. ¿Con qué lo equilibra? Con los gastos por interés. Exacto. O sea, pasaron 9 meses más de $1 cada uno y te lo gastaste. ¿Por qué? Bueno, porque es un gasto que pertenece a este año, es un gasto por el servicio de la deuda por este año, y tú vas a pagar el 31 de marzo del año que viene. Entonces, por eso es que al cierre del año vuelves a tener estos 9 de intereses por pagar. O sea, se Lo que está pasa es que, reconociendo que ese interés mensual que no se está pagando, pero se está. exactamente, porque acuérdate que, de nuevo, el principio de realización te exige reconocer el trabajo del otro, o el trabajo tuyo. Entonces, aquí el banco, porque te prestó este dinero, se está ganando su dinero. Con el paso del tiempo, él te está prestando, digamos, tiempo para usar su dinero. Entonces, él te cobra por eso 10% de interés anual. Entonces, con el paso del tiempo, él se va ganando $1 mensual, $1 mensual. ¿Por qué? Porque él te está dejando trabajar con su dinero. Entonces, él va a tener en su contabilidad un ingreso por intereses cada mes, aunque cobre una vez al año. Y él va a ir reflejando un interés por cobrar y un ingreso por intereses. En cambio, en tu contabilidad es el espejo. En tu contabilidad tú reconoces un gasto por intereses y unos intereses por pagar. ¿Sí me explico? Con el paso del tiempo. Sí, profe. ¿Sí? Lo que me cuesta todavía es entender cuándo se devenga algo y cuándo no. Bueno, imagínate que es cuando alguien se ganó su dinero porque trabajó. Entonces, claro, cada segundo que pasa, tú estás usando el dinero de otro. Cada segundo que pasa. Entonces, si tú quieres ser estricto, tú tendrías que reconocer cada segundo, no sé, lo que corresponde a un segundo en dinero del servicio que estás recibiendo de la otra persona. Es como si tú dijeras igual, imagínate la relación con los empleados. Tú pudieras ser estricto y decir, bueno, la realidad es que ellos se ganan una parte de su dinero cada día. Tú puedes decir, bueno, terminó el día, estoy aburrido aquí en mi casa, déjame hacer la contabilidad. Entonces reconoces un día de gasto por salario y un día de salarios por pagar. Porque no les has pagado, tú les pagas solo cada 15. ¿Me explico? Entonces tú pudieras quitar 15 pedazos o 15 fracciones durante esos primeros 15 días del mes hasta que les pagas. Lo mismo. Tú vas a ir reconociendo. Suponte que la nómina fuera $1 diario. Entonces empiezas $1, $1, $1, $1, $1,
Cada día $1. ¿Por qué? Porque la realidad es que cada día ellos se ganan una fracción por su trabajo. Y tú se lo reconoces aquí. Le debo, le debo. Cuando llega el día 15, es que tú pagas. Entonces sacarás los 15 aquí y matas 15 aquí de salario. Pero se supone que ya hay 15 aquí acumulados. ¿Me explico? Porque tú vas un día así, $1, $1, $1. Lo que pasa es que los contadores no, obviamente, como ese proceso engorroso, llevarlo de esa manera, hacen una sola transacción y hacen el ajuste del año, y listo. O el del periodo. Si tú quieres ver tus estados financieros mensualmente, bueno, hacer el ajuste del mes. No te pones segundo a segundo a reconocer el gasto. Y ahí digamos, la clave para reconocer cuando se devenga es cuando alguien se lo ganó. Y los empleados trabajando todos los días se van ganando una parte de su dinero. Otra cosa es que tú se lo pagas a los 15 días o al final del mes, como tú lo estés manejando. Pero la contabilidad, digamos, separa esos dos momentos. Separa el momento en que se lo van ganando y el momento en que ocurre el pago. ¿Sí me explico? Igual con los ingresos. ¿Cuándo tú te ganas tu dinero? Cuando tú trabajaste. Otra cosa es cuando te lo paguen. Entonces tú si tú paras ahora en los pies del empleado, el empleado se ganó un día de trabajo cada día. Así no se lo hayas pagado. Se lo ganó. Entonces él va a tener ingresos por sus salarios. Contra un salario por cobrar. Lo que pasa es que no lo ha cobrado. Cuando lo cobre, entra efectivo y se reduce el salario por cobrar. Eso sí estás parado en los pies ahora digamos, del empleado. Entonces, bueno, esta sería como o sea, el detalle o la clave sería distinguir, digamos, cuándo se causa o cuándo se debe, de cuándo se cobra, cuándo se paga, que no necesariamente eso coincide. Ese es el detalle. Entonces, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Si limpio un poquito aquí la pantalla. Entonces, se acumularon 3 de intereses por pagar. Cuando llegue marzo, tú pagarás 12 de efectivo y 12. ¿Por qué? Porque, bueno, al llegar marzo, pagaste todo el año, como ya dijimos. Muy bien. Profe, una cosa, ¿y importa la fecha en la que se haga este cálculo? ¿O lo estamos haciendo, se lo calculamos hasta el final del año porque ese es el ciclo contable? Ok, sigamos que hubo un bajoncito aquí del internet. Ok, entonces ahí tienen el 12 y 12, ¿no? 12 en el efectivo, 12 en intereses por pagar. La siguiente, Profe, me una dicen pregunta que sobre eso se paga, del... se pagan 130. Perdón, eso feedback ahí. Ok, la siguiente, la K. Me dice que se pagan 130 por renta, por alquiler, ¿no? 13 meses de 130. Si ustedes se dan cuenta, bueno, estos son $10 mensuales, porque 130 por 13 meses son $10 al mes. Y eso se cargó a renta pagada por adelantado. Es decir, si estoy pagando, saco el efectivo. Saco 130. ¿Y con qué lo equilibramos? Me están diciendo que estoy anticipando 13 meses de alquiler. ¿Qué creen ustedes? Cae en alquiler prepagado. Exacto. Fíjense que ahí, aunque ya pagué, no me lo gasté. ¿Y por qué no me lo gasté?
Bueno, porque es que no he recibido el servicio. Ese es el detalle. ¿Cuándo se causa ese gasto? Cuando yo recibo el servicio. ¿Yo estoy recibiendo el servicio? No, todavía no, porque estoy al inicio del servicio. Estoy anticipando. Distinto que a mí me dijeran, bueno, pagas 130 de alquiler que le debías a este señor. Ah, bueno, si se lo debías porque ya recibió el servicio. Entonces ya eso se habría gastado y tiene una deuda. Y ahora lo que tienes que pagar. Pero este caso es distinto. En este caso estoy anticipando el servicio. Entonces yo no puedo decir, yo no puedo pagar estos 130 y mandarlos a gasto. No puedo mandarlo a gasto. Claro que estaría equilibrado, débito y crédito. Pero es un error porque no te lo has gastado. Aunque lo pagaste, no te lo has gastado. Te lo vas a empezar a gastar en el tiempo mientras recibas el servicio. ¿Okay? Pero por lo pronto, queda así. No te lo has gastado. Muy bien. La segunda me dice que Disculpe, pagues. tengo una duda sobre Sí. lo de los intereses. Ajá. Que, o sea, importa la fecha del año en la que hagamos esto, porque yo veo que usted está sacando la cuenta como hasta el final del año. Entonces, no sé si es porque, por la fecha en la que se supone que se está haciendo esto, o si porque el año completo es el ciclo contable y este cálculo es para el ciclo completo o algo así. No, fíjate que los intereses todavía no se han hecho el año completo. Estos intereses solamente llegué hasta el 30, porque fíjate que se acumularon $3, que es lo que hay de enero a marzo. Después pagué el año completo porque se paga una vez al año. Entonces tú pagas los 12, pues pagas una vez al año, pagas estos 9 más los 3, pagas 12. Estos 9 recuerda que son acumulados el año pasado. Tú estás pagando los 12, pero fíjate que no se ha terminado el año, pues nada más tienes $3 aquí. Es decir, si son $1 mensual, solamente llevas 3 meses. Si yo quiero llevarlo hasta diciembre, me faltaría 9 aquí y 9 aquí. ¿Sí me explico? Ok, pero entonces estamos calculando eso como si estuviéramos en junio, porque de marzo a junio Marzo, son 3 meses. 31 de marzo. Son 3 meses, ¿no? 31 de marzo. ¿Cierto? Ok, Acuérdate que el enero, y aquí en enero yo debía 9. Estos 9 yo los recibí en enero. Bueno, los recibí de cierre del año pasado. Y ahora empiezo a acumular un mes, un mes, un mes. Estoy al cierre de marzo y tengo 12 acumulados. ¿De acuerdo? Y lo dejé hasta allí porque vamos a ver que más adelante me van a decir, antes de cerrar las cuentas, me van a decir, haz el ajuste de los intereses. ok, ok. Muy bien. Ahora me dicen que pago 100 por gastos misceláneos. Bueno, saco 100 del efectivo y equilibro en gastos misceláneos o gastos varios. Acá, lo que estoy reconociendo son unos gastos del año. Siguiente, se pagan 80 por dividendos. Recuerden que dividendo es repartir las ganancias. Dividendo es el nombre que recibe cuando los socios deciden repartir las ganancias de la empresa en la forma de dividendos. Entonces, ¿qué me dicen? Que se crea una cuenta separada llamada dividendos declarados o decretados. Y supongamos que los dividendos se decretaron y se pagaron el mismo día. ¿Por qué? Porque normalmente se separan en 2 días. Es decir, normalmente las empresas decretan o declaran el dividendo un día y se paga unos días después. Si queremos hacerlo así, separado, hay como 2 momentos. Un primer momento es el decreto, cuando la empresa dice que voy a repartir 80 de mis ganancias y se las debo a los socios. Ese es el primer paso.
Ahí estoy decretando el dividendo. Es decir, estoy diciendo, yo como empresa le debo a mis socios, a mis dueños, les debo 80. ¿Ves? Por pagar 80. Y eso es tomado de las ganancias. Esta cuenta se puede crear así separada o se puede poner directamente de las ganancias. Es decir, se separa, se retira, perdón, de la utilidad. Fíjense que esta utilidad aquí, ese asiento es negativo, o sea, lo está restando. Estoy agarrando parte de la utilidad acumulada y la estoy repartiendo. Entonces, o lo equilibro con esta o lo equilibro con esta. Una de las dos. Obviamente la equilibra. Entonces, aquí le debo 80 ya a los socios. Y ahora se paga. Cuando se paga, unos días después, si se paga en efectivo el dividendo, porque los dividendos se pueden pagar en acciones de la misma empresa o en otros activos, pero si el dividendo es efectivo, se saca efectivo y se mata la deuda. Y ya. Se acredita el efectivo, se debita los dividendos por pago. ¿Sí me explico? Eso en el caso que hubiese dos tiempos. O sea, el primer momento, cuando se declara, uno de estos dos, ¿no? O aquí o aquí. Y el segundo momento es cuando se paga. Aquí me están diciendo, por simplicidad, asuma que eso fue el mismo día. Ok, entonces, ¿qué va a ocurrir? Saco 80 del efectivo y ya. Fíjense que no ocurre nada acá porque se anula. Entonces, bueno, reparto 80 en dividendos y los pago. ¿Ok? Se debe hacer. Repito, esto pudiera ir aquí también. De hecho, al final del ejercicio hay que cerrar la cuenta. Y se cierra contra la utilidad acumulada, porque recuerden que en el balance solo se van a ver estas dos. Todas estas son cuentas temporales que se abren y se cierran durante el periodo. Se acumulan en la utilidad acumulada. Ya se lo vamos a ver. Muy bien. Siguiente. Fíjense lo que le estoy diciendo. No se elaboraron estados provisionales, por lo que no se hicieron los ajustes hasta el cierre del año. Pues recuerden que los ajustes es un proceso al final del periodo. Si el periodo es anual, al final del año. Si el periodo es semestral, al final del semestre. Es decir, antes de cerrar las cuentas. Entonces ahora me están pidiendo, haga estos ajustes antes de cerrar las cuentas. Primero, acumule los intereses por cobrar. Entonces recuerden que teníamos un crédito en el activo, o sea, un documento por cobrar, que era de 288, y esto generaba un interés, que no recuerdo cuánto era. Vamos a ver. Y está. Aquí está, 12,5. De 288. Eso da 36, si no me equivoco, al año. Para adelante otra vez. Ok. Me dicen que haga esto ahora. Ah, bueno, un detalle. Recuerden que en el ciclo, en el proceso que yo les dije que había, ante los ajustes yo puedo hacer un balance de comprobación. Un balance de comprobación para comprobar, ¿verdad? O un balance de prueba para comprobar que esto está equilibrado. Entonces lo primero que yo hago es, saco los saldos de cada cuenta. Fíjense que esto suma, esto resta, saco los saldos de cada cuenta. Ustedes pueden verificar que eso es así, 150. Saco los saldos de cada cuenta. Fíjense que los activos, lógicamente, son cuentas deudoras. Tienen su naturaleza, el saldo natural en el débito. Saco los saldos de cada cuenta. Los del pasivo tienen su saldo en el crédito, son de naturaleza acreedora.
Y lo que quiero es verificar que todos los asientos que hemos hecho están equilibrados. Voy a hacer un balance de comprobación o de prueba. ¿Ven? Saco los saldos de cada cuenta y se transcriben al balance de prueba. Cuando aquí dice no ajustado, lo que significa es que todavía no tienen los ajustes. Eso no quiere decir que no está equilibrado. Tiene que estar equilibrado porque cada transacción está equilibrada. Entonces, fíjense que la suma está equilibrada. Débito y crédito. Se coloca cada cuenta con sus saldos, donde corresponda. Débito o crédito. Se suma y esto tiene que estar equilibrado. Fíjense que están todas las cuentas. Todas. Incluidas las cuentas temporales. Todas. Están todas las cuentas. Ok. Verificado el equilibrio, se continúa entonces con los ajustes. Primero, acumulación de intereses por cobrar. Vimos que eran $36 al año. Es decir, ahora hay que terminar de hacer el ajuste hasta diciembre. Si ustedes recuerdan, eso se paga cada 1 de agosto. Es decir, que ahora faltan unos meses desde agosto a diciembre. Si son $36 al año, son $3 mensuales. De agosto a diciembre, ¿no? Si son $36 al año, entre 12 son $3 mensuales. De agosto a diciembre hay, desde el 1 de agosto a diciembre hay, agosto completo, septiembre completo, octubre, noviembre y diciembre. Son 5 meses. 5 meses de $3 son 15. 15. Es decir, que ahora hay que hacer el ajuste de agosto a diciembre. 15. Son estos 15 que están aquí. Son ingresos por intereses. ¿Y con qué creen ustedes que se equilibraría? Si tú cobras cada 1 de agosto y estás al cierre de diciembre, reconociste tus ingresos hasta diciembre. ¿Y con qué se equilibra? ¿Por qué creen ustedes? Con los intereses por cobrar, profe. Exacto. Intereses por cobrar. Claro, porque no lo has cobrado, tú los cobras cada 1 de agosto. Entonces, estás ahora llevándolo hasta diciembre y vas a cerrar tus cuentas. Tú cierras tus cuentas en diciembre, pues este ejercicio es un periodo anual. Entonces, vas a cerrar tus números en diciembre. Por lo tanto, tú en diciembre tienes que reconocer que tienes 15 todavía por cobrar. Y fíjate que como ya te lo ganaste, aunque no hayas cobrado, por eso es que se reconoce el ingreso. Y ese ingreso va a quedar en este año, al año que pertenece. ¿De acuerdo? Aunque cobre el año que viene. Siguiente. Ajuste los desembolsos hechos por la renta. Recuerden que nosotros incluimos, o mejor dicho, pagamos anticipado 13 meses. Aquí está, 13 meses con $130. Ahora me están diciendo, bueno, si tú pagaste 13 meses, ahora estás en diciembre, eso incluye los 10 que se pagó el 31 de enero y que pertenecen al mes de enero del año siguiente, 31 de diciembre. Claro, ¿qué te están diciendo aquí? Te están diciendo, pagaste 13 meses y el año solo tiene 12. Por lo tanto, te va a quedar todavía un año a favor. Pero si ustedes recuerdan, ustedes habían hecho este asiento, habían anticipado 13 meses. Y ahora pasó el año completo y te están diciendo, epa, antes de cerrar las cuentas, ajusta el año, porque ya no queda a tu favor, no te van a quedar estos 130. Ya tú te gastaste una parte. Entonces, ¿cuál creen usted que es el asiento? Está haciendo el ajuste del año. ¿Qué creen ustedes?
En gastos por alquiler. Ajá, ¿contra qué? No sé. Contra el alquiler prepagado. Claro, pero Bueno. tienes que consumir. Permítame responder con mensaje. Exactamente, va a ser así. 120 acá y 120 en gasto por alquiler. Es decir, te gastaste 12 meses de 10 cada uno, lógicamente, porque hay 12 meses en el año. No te puedes gastar más ni menos. 12 meses en el año. Y como te has anticipado esto, te va a quedar 10 a tu favor. O sea, reduces el activo. Fíjense que esto es un activo. Esto lo que te está diciendo es, bueno, ¿cuánto tienes a tu favor? Eso es un derecho tuyo. Pero como pasaron 12 meses, ya no tienes lo mismo. Tienes que reducirlo. Ya tú recibiste el servicio de 12 meses. Eso es lo que te están diciendo. Permítame un segundo de responder el mensaje. Este es el asiento, así como está. Voy a ponerle el siguiente para que lo vayan pensando. El P. Ya yo respondo aquí un momento. Eso es un segundo que ocurre ahora con los salarios. Te están diciendo que reconozcas esos salarios del año. ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir ahí? Ok. Si en el año me están diciendo que ahora pasa el tiempo y tengo que reconocer el trabajo de los empleados, yo tengo que reconocer, ahí me están diciendo, acumule salarios por pagar. Es decir, si lo tienes por pagar, es porque no los has pagado, ¿verdad? Lógicamente. Es decir, se los debes. Y si se los debes, porque normalmente la relación de los empleados es trabaja, tú pagas, trabaja, tú pagas. Entonces se tiene que equilibrar con un gasto. Por lo tanto, el gasto del año va a ser este completo. 190 más 24. Pero este asiento P es únicamente este. 24 y 24. Seguimos. Se acumulan los intereses por pagar. Recuerden que lo estuvimos discutiendo. Estos intereses por pagar van ahora desde el 31 de marzo hasta diciembre. Es 9 meses de $1 cada uno. ¿Cuál será el asiento? Bueno, 9 meses de $1. Tiene 9 meses ahí por pagar. Porque acuérdate que tú pagas el 31 de marzo, pero estás cerrando en diciembre. Entonces te va a quedar pendiente 9 meses más de deuda y te lo gastaste. Porque recibiste el servicio 9 meses más. Fíjate que no lo has pagado. Vas a pagar el año que viene como dice el contrato. El contrato dice que cada 31 de marzo tú los pagas. Pero ahora va a cerrar el año, vas a tener 9 pendientes de deuda. ¿Ok? Siguiente. La depreciación. Me están diciendo que reconozcan la depreciación de los equipos, de los activos que se deprecian para ese año y me están dando ya el monto, por ejemplo. Vamos a ver más adelante en la materia que hay una metodología para llegar a ese número. Bueno, aquí no están diciendo el número ya. Me dicen que durante el año la depreciación de los activos fue 40. Si ustedes recuerdan, hay una cuenta negativa, una contracuenta de los activos, de la depreciación acumulada, que crece por el crédito, en una otra cuenta. Y ahora me dicen que reconozca la depreciación del año, 40. Es decir, que este año se me acumulan 40 más en la y eso
representa un gasto en el año. Es decir, a este año pertenecen 40 de depreciación de los activos. Es un gasto que se reconoce, recuerden, por el paso del tiempo y el uso de los activos. Y se acumula. Una cuenta negativa, una contracuenta de los activos. ¿Okay? Siguiente. Me dicen que 2/3 del principal del documento por pagar, recuerden que yo le debo a alguien aquí $120. Me dicen que 2/3 pasan, se transfieren a documento por pagar porción circulante. Es decir, como estos van a vencer en el corto plazo, yo estoy pasando de lo que debo para, digamos, tenerlo pendiente que voy a pagar en corto plazo. 2/3. ¿Qué quiere decir eso? De esta deuda que yo tengo aquí pendiente, 120, 2/3 van a pasar a corto plazo. 2/3 de esos 80, ¿no? Entonces, 80 aquí, 80 aquí. Es decir, sube un pasivo y baja otro. Lo que estoy haciendo es transferir de un pasivo de largo plazo a uno de corto plazo. Ahora me va a quedar 40 en largo plazo y 80 en corto plazo. ¿Ok? Muy sencillo. Y luego me dicen que llegó el momento de reconocer el impuesto. Por lo tanto, lo primero que hay que ver es cuánto es la ganancia de este año. A esa ganancia sacarle el porcentaje de impuesto, que aquí me están diciendo que es 40% de la ganancia. Le saco el 40% y hacemos el ajuste. ¿Ok? En eso consiste esta tarea. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer primero para reconocer cuánto es la ganancia? ¿Qué creen ustedes? La ganancia del año. Aumentar la utilidad acumulada. Darle y reducirla, porque los ingresos la aumentan y los gastos la reducen. Lo que tengo que hacer primero es cerrar todas mis cuentas de ingresos, costo y gasto para ver cuánto es la ganancia del año. ¿Ok? Para ver el momento el ganancia del año. Vamos a cerrar todas las cuentas de ingresos, costo y gasto, que es la que me afecta a la ganancia. Vamos a ver. Ok. Primero sacamos el total de los gastos, ¿verdad? De cada cuenta. Ahí. Voy a ir cerrando cada cuenta para ver el saldo, ¿no? Donde corresponde. Entonces, voy a cerrar todas mis cuentas. Estos cierres son también, por supuesto, con asientos equilibrados, lógicamente. Vamos a ver el impuesto que hay que pagar. Los ingresos por ventas. ¿Cuáles son mis ingresos? Por ventas, por intereses. Fíjense que aquí está por ventas, por intereses, y así, ¿no? ¿Cuáles son mis costos y gastos? Costo de mercancía vendida, los salarios, costo de mercancía vendida, los salarios, ¿verdad? Todos mis gastos. Los gastos varios, por alquiler, por intereses, por depreciación. Tal. Entonces comparo todos mis ingresos con todos mis gastos. Fíjense que no están los dividendos, porque los dividendos no son un gasto del periodo. Los dividendos no se toman en cuenta para las ganancias. Porque si no, simplemente la empresa se reparte todo el dividendo y ya no tiene ganancias, ¿no? Los dividendos salen después de la ganancia. Entonces ahora la ganancia de impuesto
Si fuera negativo, bueno, no hay nada que pagar y tal, pero como es positivo, es el 40% de los impuestos. 40% de 150 es 60, por lo tanto me va a quedar neto 90. Después de impuestos, 90. Es decir, que al impuesto hay que pagarle 60, pero recuerdan que yo le había pagado 44. ¿Se acuerdan? 44 de más. Entonces ahora le debo son 16. Ese es el ajuste que hay que hacer. Yo tengo que terminar pendiente con el impuesto 16. Porque ya le pagué 44. Y los 60 es el impuesto correspondiente al año. Una cosa es lo que se causó de impuesto al año, que son 60, otra cosa, no sé cuánto le debo. Porque ya yo le había pagado 44. Entonces, vamos a reconocer eso. Ya he sacado esa cuenta, ¿ves? Le debo 16 al impuesto aquí. ¿Y se equilibra con qué? Con 16 aquí. Lógicamente, ¿cuánto tiene que sumar esto? 60, que es el impuesto del año. Ese era el ajuste que yo me refería hace rato. 60 porque el impuesto del año es un porcentaje de la ganancia. La ganancia fueron 90 no, 150, perdón, 150. Y el impuesto es 40% de eso, 60. Entonces, como ya yo te había pagado 44, entonces te debo 16. Te debo 16 aquí y el 60 es el del año. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Entonces, hecho ese ajuste, ahora me dicen, bueno, prepare los estados financieros. Es decir, cierre todas sus cuentas. Presente balance general y estado de resultados. Lo primero que se hace es volver a hacer un balance de comprobación. Es decir, quiero volver a comprobar que esto está equilibrado. Pero ahora ya con los ajustes incorporados. Entonces, vuelvo a sacar los saldos de las cuentas, los saldos de las cuentas, los saldos de las cuentas, ¿verdad? Los saldos de las cuentas, saco los saldos de las cuentas y vuelvo a hacer el balance de comprobación. Pero ahora con los ajustes al cierre del año. Vuelvo a colocar cada cuenta con su saldo de vuelvo a sumar y esto tiene que estar equilibrado. Débito y crédito. Ahí lo que estoy es corroborando que los débitos están equilibrados con los créditos. Corroborado eso, cierro las cuentas. Es decir, las cuentas temporales son asientos de cierre que se hacen en el patrimonio equilibrados y es pasar los saldos a una cuenta llamada utilidad del periodo y se va cerrando. Fíjense, son asientos equilibrados. Para cerrar las ventas tengo que hacer un asiento aquí, débito, crédito. Débito, crédito. Asiento equilibrado. Y esta se cerró ya, queda en cero. Para cerrar la otra, costo de mercancía vendida, crédito, débito. Fíjense que esto está equilibrado. Crédito, débito. Son asientos equilibrados. Y esta está cerrada. Y así hago con cada cuenta. Salario, crédito, débito. Y esta está cerrada. Siguiente. Gasto por alquiler, crédito, débito. Y esto está cerrado. Y así voy. Gastos varios, crédito, débito. Y está cerrado. Dense cuenta. Crédito, débito. Cerrado. Estoy transfiriendo cada saldo a otra cuenta, pero con asientos equilibrados porque todos estos asientos se registran igual en el diario y en el mayor. Crédito, débito. Y así va. Lógicamente, los ingresos quedan por el lado derecho, los egresos, los gastos por el lado izquierdo. Porque usted sabe que en el patrimonio el crédito suma y el débito resta.
Cuando se saque esta cuenta, ¿y cuánto debe dar? 150, lógicamente, que es la ganancia del periodo. 150. Y ahora cierro el impuesto. Crédito, débito. ¿Cuánto tiene que quedar utilidad? 90, lógicamente. Porque ahora el impuesto también se cerró. Y ahora, fíjense que todo esto pasa a ser una sola cuenta. Ya yo cerré todas las cuentas temporales, me faltan solo estas dos. Hay que cerrar esas dos también, porque recuerden, ¿no? Lo digo siempre, solo se ven en el balance estas dos, que son las cuentas permanentes. Entonces, ¿cómo? Hago otro asiento equilibrado. Débito, crédito. Y esta se cerró. Y ahora cierro la de dividendos. Crédito, débito. Y esto se cerró. ¿Ven? Cerré esas cuentas y ahora quedaron estas dos. Quedaron las que tienen que quedar en el balance. Ahí en la pantalla son las cuentas permanentes, las que se van a ver en el balance. Entonces, ¿qué hago ahora? Transcribo cada saldo de cada cuenta al balance. Ahora tengo mi balance al cierre del año. Los activos circulantes, los activos de largo plazo, todos activos. Fíjense que la depreciación es negativa, que es un equipo neto, los pasivos de corto plazo, los de largo plazo. Y en el patrimonio, como ya dije, solamente se ven estas dos cuentas. Total de pasivos más patrimonio, esto tiene que estar equilibrado. Es decir, un balance. Me falta el estado de resultado. ¿Qué hace el estado de resultado? Tan sencillo como para el año los ingresos, costos y gastos, pero ordenados en un formato. A la venta le quito el costo de mercancía en día, me da la utilidad bruta. Después le resto unos gastos operativos, me da una utilidad operativa. Después le sumo y le resto otros gastos y otros ingresos, me da una utilidad de impuestos. A la utilidad de impuestos le saco el impuesto, que es 40%, recuerdo, me da el gasto de impuestos, impuestos sobre la renta. Tengo la utilidad neta y ya. Aquí me dicen como dato que hay 200.000 acciones en circulación. Entonces, bueno, si yo divido la utilidad neta por las utilidades, por las acciones en circulación, queda una utilidad por acción de 0,45 dólares. Cada acción rinde 0,45 dólares. Pero eso es un dato adicional. Tengo el estado de utilidad acumulada. Voy a mostrar la variación de la utilidad acumulada. La utilidad acumulada, la cuenta acumulada al principio del año era esta. El año fueron 9, que están aquí. Eso da un total de utilidad de tanto. Después se repartieron los dividendos, recuerden, que eran 80, y queda entonces el saldo de la cuenta en 297. Esa es la cuenta solo utilidad acumulada, que está en el patrimonio. Posición inicial, posición final. Y ya. Con esos estados financieros termina. Falta el flujo de caja, pero no lo pongo porque no hemos visto flujo de caja. O sea, flujo efectivo todavía no hemos visto. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Profe, esto que calculamos aquí es es un estado financiero. Un estado. No ¿Que entendí este la estado pregunta. cuál es? Que calculamos. Bueno, aquí hay varios. Este es el balance general. Este es el estado de resultados. Okay, Y este es el estado de utilidades. Aquí tiene solo 3 estados financieros. Falta el flujo efectivo porque no lo hemos visto, pero también lo podemos hacer. El flujo efectivo, cuando lo veamos, es tan sencillo como ¿qué le pasó a la cuenta del efectivo?
Es decir, es entender esta variación. El efectivo comenzó en 57 y terminó en 150. El flujo efectivo es ordenar en un formato las entradas y la salida del efectivo y entender por qué creció y por qué bajó. Ese es el flujo efectivo. Tan sencillo como eso. Ok. ¿Alguna duda? Bueno, muchachos, para no cortar el tema que viene, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Qué va a ocurrir ahora? Ya con esto, hemos hecho un ejercicio, digamos, completo. Comenzamos con un balance y cerramos con un balance. ¿Ok? Comenzamos con un balance y cerramos con un balance. En el camino hicimos transacciones que movieron las cuentas y además vimos el tema de los ajustes. Ya conocemos el balance de comprobación. Ya conocemos los pasos del ciclo contable. Conocemos los estados financieros más importantes, balance general, estado de resultados, falta el flujo efectivo. ¿Verdad? Este es un ejercicio bastante completo. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la materia? La materia ahora comienza a detallarse un poquito en algunas cosas. Por ejemplo, en los inventarios, vamos a entender a valorar los inventarios, cómo valorar los inventarios, las metodologías que hay. En cuanto a la depreciación, vamos a ver las metodologías para calcular la depreciación. Y vamos a hablar un poquito también de los pasivos de corto plazo, vamos a hablar del impuesto del valor agregado, o sea, del IVA. Y ya, si no recuerdo mal, pues vamos a ver por supuesto el flujo efectivo. Y con eso terminaríamos lo que es la contabilidad financiera que vemos en la materia. Después le metemos un poquito de contabilidad de costos administrativa para entender un poquito las decisiones de precios, costos, ganancias, clasificación de los costos y tal, puntos de equilibrio, etc. Eso es más o menos lo que queda en la materia. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, yo me voy a retirar. Yo tengo una pregunta. ¿Nuestro primer examen será la semana 12? Creo que sí, no recuerdo, se me confunden los programas de distintas materias, pero creo que sí nos toca uno en la 12. Yo sé que esta materia tiene 2 talleres y 2 parciales, si no recuerdo mal. Y hemos hecho un taller. Debe venir otro por ahí, no sé si en la 9, no sé si en esta. Al final yo lo veo como 4 evaluaciones, creo. Ok. Y siempre la evaluación es lo que llevemos acumulado. Muy bien. Y todas van a ser en las mismas, digamos, condiciones similares como la que ya tuvimos. Muy bien, amigos. Bueno, detengo la grabación. Que tengan feliz día. Feliz resto de la semana. Seguimos en contacto. Duda en el grupo. Seguimos por ahí en contacto. Gracias a todos ustedes. Saludos.